La hija con discapacidad del magnate se hundía en la piscina cuando únicamente el joven negro, hijo de la empleada doméstica, se lanzó a rescatarla. Sin embargo, lo que ocurrió tras este acto heroico transformó todo para siempre. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. El chapuzón de Mateo Díaz en las aguas cristalinas de la mansión Almeida resonó como un eco en el silencio tenso de aquella tarde sabatina. Mientras 40 huéspedes de la alta sociedad observaban inmóviles, el muchacho de 17 años surcaba el agua con urgente determinación hacia el cuerpo inmóvil de Sofía, que descendía gradualmente en su silla acuática especializada. «¡Que alguien actúe!», exclamó una dama elegante, pero sus zapatos exclusivos permanecieron adheridos al mármol italiano que circundaba la alberca. Mateo actuó sin vacilación. Hijo de doña Elisa, la trabajadora doméstica que mantenía limpia esa residencia durante 12 años, él dominaba cada espacio de la propiedad y comprendía que Sofía, de 15 años, padecía parálisis cerebral y no lograría salvarse por sí misma. Su equipo adaptativo había colapsado y el terror se reflejó en su semblante mientras batallaba contra el líquido elemento. En segundos que se sintieron infinitos, Mateo alcanzó a la adolescente, la liberó de la silla sumergida y la condujo hacia la superficie. Su respiración regresó en jadeos desesperados mientras la transportaba hasta el borde, donde finalmente aparecieron brazos dispuestos a auxiliar. «Te doy las gracias», murmuró Sofía entre accesos de tos, aferrándose al brazo de su rescatista con auténtico reconocimiento. Fue en ese instante cuando surgió Fernando Almeida abriéndose paso entre la multitud de invitados. Su rostro ardía de cólera, mas no por la situación que casi había costado la existencia a su hija. «¿Qué demonios haces en el área social?», le vociferó a Mateo, quien aún chorreaba agua junto a la piscina. «Tu progenitora no te instruyó para mantenerte en tu lugar». El joven contempló al millonario con una serenidad perturbadora. A sus 17 años, Mateo ya había comprendido que hombres como Fernando Almeida percibían a personas como él únicamente como amenazas a su universo perfecto, incluso cuando preservaban vidas. «Papá», él me rescató. Intentó mediar Sofía, pero fue rápidamente acallada. «Calla, Sofía. No deberías utilizar ese equipamiento defectuoso». Fernando se dirigió nuevamente hacia Mateo. «Y tú, muchacho, lamentarás haber pisado donde no fuiste convocado». Mientras Mateo observaba cómo se desenvolvía la escena, algo en su mirada revelaba que no se trataba meramente de un adolescente atemorizado ante la autoridad. Existía una tranquilidad que únicamente poseen aquellos que han enfrentado tempestades mucho más severas y saben exactamente cómo superarlas. Si esta narrativa de prejuicios e injusticia te ha conmovido, recuerda suscribirte al canal, porque lo que aconteció posteriormente demostró que menospreciar la inteligencia de alguien puede constituir el mayor error de tu existencia. En las 48 horas posteriores al rescate, la mansión Almeida se transformó en un auténtico campo de batalla social. Fernando había destituido a doña Elisa ese mismo día, argumentando incumplimiento del protocolo de seguridad por permitir que su vástago accediera a zonas prohibidas. La ironía resultaba exquisita. Castigar a la madre del héroe que había preservado a su propia hija. «Tienen 24 horas para evacuar la vivienda del personal», le había comunicado Fernando a Elisa telefónicamente con una voz tan gélida como el hielo invernal. «Y ese jovenzuelo suyo no vuelva a pisar aquí. Estoy siendo magnánimo al no demandarlos por invasión de propiedad». Sofía había intentado interceder por su amigo, pero cada intento únicamente servía para que su progenitor incrementara los castigos. Primero confiscó su teléfono celular, luego prohibió las clases de natación adaptada, precisamente la actividad que más independencia le proporcionaba. Finalmente, contrató una enfermera privada para vigilarla a las 24 horas, convirtiendo su propio hogar en una prisión dorada. «¿No lo comprendes, querida?», le explicaba Fernando con esa paciencia artificial que los adinerados emplean cuando desean parecer razonables. «Las personas como ellos crean vínculos emocionales para explotarnos. Ese chico te rescató pensando en una recompensa, no por bondad». Pero Sofía conocía a Mateo desde hacía años. Recordaba las tardes en que la auxiliaba con las tareas mientras su madre elaboraba, los libros que le prestaba de la biblioteca pública para leer juntos, las bromas que le narraba para hacerla sonreír en los días difíciles de fisioterapia. Fernando jamás comprendería que existen personas en el mundo motivadas por algo superior al dinero. Mientras tanto, en la modesta casa alquilada donde ahora residían, Mateo mostraba una serenidad que habría fascinado a cualquier psicólogo.
A los 17 años había desarrollado una impresionante capacidad para transformar cada injusticia en combustible para algo más grandioso. «Mamá, no te inquietes», expresó él organizando tranquilamente sus libros escolares sobre la mesa de la cocina. «Todo resultará bien». Elisa observaba a su hijo con una mezcla de orgullo e inquietud. Desde pequeño, Mateo había sido diferente. Cuando otros niños lloraban por juguetes costosos, él desarmaba aparatos electrónicos rotos para comprender su funcionamiento. Cuando sus compañeros se quejaban de profesores exigentes, él solicitaba libros prestados para estudiar más allá del programa de estudios. Y cuando enfrentaba el racismo en la escuela, respondía obteniendo las mejores calificaciones de la clase. «Hijo, sé que eres inteligente, pero Fernando Almeida posee poder y dinero. Los hombres como él destruyen existencias por capricho», le advirtió Elisa, con las manos aún temblorosas por la humillación de haber sido escoltada fuera de la mansión por los guardias de seguridad. Mateo sonrió, pero no era la sonrisa amarga de quien acepta la derrota, sino algo mucho más peligroso. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir exactamente la motivación que necesitaba. «Mamá, ¿recuerdas la historia que siempre me relataba sobre el abuelo? ¿Cómo construyó nuestra primera casa ladrillo a ladrillo? Incluso cuando todos afirmaban que un hombre negro nunca sería propietario en este barrio». Elisa asintió sin comprender hacia dónde se dirigía su hijo. Él no construyó esa casa para demostrar que tenía razón. La construyó para demostrar que ellos estaban equivocados. Mateo abrió su portátil, un modelo antiguo que había reparado él mismo, y comenzó a teclear. «Fernando Almeida cree que me conoce. Cree que soy únicamente otro chico asustado de los suburbios». En la pantalla, una página web comenzaba a tomar forma. Mateo había aprendido programación por cuenta propia a los 13 años después de conseguir una computadora descompuesta en un desguace. Sus dedos volaban sobre el teclado con la precisión de un pianista interpretando una sinfonía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elisa acercándose. La respuesta fue sencilla, pero había algo en el tono de Mateo que hizo que su madre se diera cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que una simple reacción adolescente. Durante los días siguientes, mientras Fernando celebraba su victoria contra la familia Díaz, Mateo se sumergía en un universo de información pública, registros empresariales, donaciones políticas, procesos judiciales, contratos gubernamentales. Todo estaba allí, esperando a alguien lo suficientemente inteligente como para conectar los puntos. Y Mateo Díaz, hijo de una limpiadora, huérfano de padre, residente en los suburbios, estaba a punto de enseñarle al poderoso Fernando Almeida una lección que jamás olvidaría. Nunca subestimes la inteligencia de alguien que tiene todo por ganar y nada por perder. Cada nuevo descubrimiento hacía que sus ojos brillaran con una intensidad que su madre reconocía, pero que simultáneamente la inquietaba. Era el mismo resplandor que tenía cuando desarmaba aparatos electrónicos, la alegría pura de alguien que acababa de descubrir exactamente cómo encajaban las piezas. Una semana después de la humillante destitución, Mateo había convertido la mesa de la cocina en un auténtico centro de operaciones. 3 computadoras portátiles antiguas que había obtenido en un desguace funcionaban simultáneamente con sus pantallas brillando en la madrugada mientras se navegaba por bases de datos públicas, registros empresariales y redes sociales con la precisión de un detective experimentado. «Hijo, son las 3 de la madrugada», murmuró Elisa apareciendo en la cocina en bata. «Necesitas descansar». «15 minutos más, mamá», respondió Mateo sin apartar la vista de las pantallas. «Estoy a punto de finalizar una parte importante». Lo que Elisa no sabía era que su hijo había descubierto algo fascinante sobre Fernando Almeida. El hombre que se presentaba como un magnate inmobiliario íntegro tenía un historial de demandas laborales silenciadas, contratos gubernamentales sospechosos y una red de empresas fantasma que harían salivar de interés a cualquier fiscal federal. En la escuela, Mateo encontró al aliado perfecto en una persona que nadie esperaría. La profesora Julia Martins, una ex periodista de investigación que se había convertido en educadora después de exponer un escándalo político que casi le costó su carrera. Ella notó cuando Mateo comenzó a hacer preguntas sofisticadas sobre derecho empresarial y ética periodística durante las clases. «Estás investigando a alguien, ¿verdad?», le preguntó ella después de clase, su experiencia reconociendo inmediatamente las señales. Mateo dudó, pero algo en la postura de la profesora le hizo confiar en ella. «Sí, señora, el hombre que despidió injustamente a mi madre». Julia sonrió, no con lástima, sino con respeto profesional. «Enséñame lo que tienes». Cuando Mateo le presentó sus descubrimientos preliminares, Julia quedó impresionada. En una semana,
El joven había recopilado información que le habría llevado meses a un periodista experimentado. «Tienes un talento natural para esto», admitió ella. «Pero necesitas orientación legal para no cometer errores que puedan perjudicar el caso». Mientras tanto, Fernando Almeida continuaba su cruel campaña con la arrogancia típica de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Había contratado una empresa de seguridad para vigilar a la familia Díaz, convencido de que intentarían vengarse de alguna manera primitiva. «La gente como ellos es predecible», comentó por teléfono a su abogado. «Probablemente intentarán demandarnos por despido improcedente o montar algún escándalo en las redes sociales, nada que unos cuantos miles de dólares en honorarios de abogados no puedan resolver». Lo que Fernando no sabía era que sus propias cámaras de seguridad habían captado sus conversaciones más comprometedoras. Mateo había descubierto que el sistema de vigilancia de la mansión tenía una vulnerabilidad flagrante. El propio Fernando había insistido en tener acceso remoto a través de su teléfono móvil, creando una brecha que un programador habilidoso podía explotar. Sofía, confinada en su prisión dorada, encontró una forma ingeniosa de comunicarse con el mundo exterior. Su enfermera, una mujer compasiva llamada Clara, no podía ignorar la flagrante injusticia de la situación y en secreto permitía a la chica usar su teléfono personal. «Necesito hablar con Mateo», había suplicado Sofía. «Solo 5 minutos, por favor». Cuando finalmente pudieron hablar, Sofía proporcionó información crucial que ni siquiera las investigaciones en línea de Mateo habían revelado. «Mi padre tiene una oficina secreta en el sótano», susurró ella por teléfono. «Le escucho hablar allí todas las noches con gente que nunca he visto y hay una caja fuerte detrás del cuadro de mi abuelo». Mateo absorbió cada detalle, su mente estratégica conectando esa información con todo lo que ya había descubierto. El rompecabezas se estaba formando y la imagen final sería devastadora para Fernando Almeida. La profesora Julia le había presentado a Mateo a Rui Cardoso, un abogado especializado en derechos civiles que trabajaba pro bono en casos de injusticia social. Rui estaba intrigado no solo por las pruebas recopiladas por el joven, sino por la sofisticación de su enfoque. «Tienes 17 años y ya montas casos mejores que abogados titulados», observó Rui durante su primer encuentro. «Pero debemos tener cuidado. Hombres como Almeida tienen recursos para destruir vidas enteras si se sienten amenazados». «Profesor Cardoso», respondió Mateo con esa serenidad desconcertante que su madre reconocía. «Solo pueden destruir lo que usted les permite ver. Y yo he sido muy cuidadoso con lo que dejo visible». Durante las 2 semanas siguientes, mientras Fernando celebraba su supuesta victoria sobre la familia problemática, Mateo trabajaba 18 horas al día perfeccionando su plan. Cada insulto, cada muestra de arrogancia, cada acto de crueldad de Fernando era cuidadosamente documentado y archivado. Elisa observaba la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. El chico que siempre había sido maduro para su edad ahora mostraba una profundidad estratégica que era casi aterradora. Sus noches de insomnio no las dedicaba a los videojuegos o las redes sociales, sino a construir algo que ella aún no comprendía del todo. «Mamá», dijo Mateo una mañana cerrando el último portátil y estirándose tras otra noche de trabajo. «¿Te acuerdas de la historia del abuelo construyendo nuestra primera casa ladrillo? «Claro, hijo». Él no solo demostró que tenía razón, construyó algo que duró generaciones. Mateo sonrió y por primera vez en semanas Elisa reconoció la sonrisa genuina de su hijo. «Fernando Almeida cree que me conoce. Cree que soy únicamente otro joven rebelde que se rendirá cuando pase la rabia». Elisa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de anticipación. «Lo que no sabe es que no solo estoy construyendo una venganza, estoy construyendo un legado». Mateo abrió una carpeta en la computadora revelando meses de meticuloso trabajo. «Y cuando termine, toda la ciudad sabrá exactamente quién es Fernando Almeida». En ese momento, con la luz de la mañana iluminando el rostro decidido de su hijo, Elisa se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Bajo la cruel arrogancia de Fernando Almeida, había nacido una fuerza imparable, alimentada no por la ira, sino por la implacable búsqueda de justicia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. La mañana del lunes comenzó como cualquier otra para Fernando Almeida, hasta el momento en que su teléfono explotó con 53 llamadas perdidas antes de las 8. Su secretaria estaba histérica. Los periodistas rodeaban el edificio de Almeida Holdings y su esposa había cerrado las puertas de la mansión negándose a hablar con nadie. «¿Qué diablos está pasando?», le gritó Fernando a su abogado Víctor Alves, que apareció en su oficina con el rostro pálido como el papel. «Fernando, tenemos que hablar ahora».
Víctor cerró la puerta y activó el bloqueador de sonido, un protocolo reservado solo para las crisis más devastadoras. Alguien ha filtrado todo, y cuando digo todo quiero decir absolutamente todo. En la pantalla de la computadora, Víctor abrió decenas de páginas web simultáneamente. El Herald Tribune decía: magnate inmobiliario utilizaba empresas fantasma para blanquear dinero. El Financial Times había publicado: contratos gubernamentales fraudulentos rindieron millones a Almeida. Pero fue el titular del Washington Post lo que hizo que Fernando se derrumbara en su silla. Grabaciones secretas revelan planes para eliminar testigos. Eso es imposible, susurró Fernando con las manos temblorosas mientras se desplazaba por los artículos. Nadie tenía acceso a esa información. Mi oficina está blindada. Mis teléfonos están encriptados. Fernando, interrumpió Víctor señalando una sección específica de un artículo. No solo tienen documentos, tienen grabaciones de audio de tus conversaciones en la oficina secreta del sótano. Conversaciones en las que discutes en detalle cómo resolver el problema Díaz después de que se metan donde no deben. Fernando se quedó helado. Esas conversaciones habían tenido lugar en su santuario más privado, el despacho que ni siquiera su esposa sabía que existía. ¿Quién? ¿Quién podría haber hecho esto? La respuesta llegó en forma de un correo electrónico dirigido exclusivamente a Fernando, enviado desde una dirección que reconoció inmediatamente: investigación@gmail.com. El remitente había firmado simplemente como MD. Señor Almeida, durante las últimas 6 semanas he documentado sistemáticamente sus actividades delictivas a través de fuentes públicas, grabaciones obtenidas legalmente a través de fallos de seguridad en sus propios sistemas y testimonios de personas a las que usted ha subestimado gravemente. Sus empresas fantasma, documentadas. Sus contratos fraudulentos, expuestos. Sus amenazas contra mi familia, grabadas. Su negligencia deliberada con Sofía, filmada. Usted dijo que las personas como yo son predecibles. Tenía razón. Predije exactamente cómo reaccionaría cuando su arrogancia quedara al descubierto públicamente. La diferencia entre nosotros es simple. Usted usa su poder para destruir vidas inocentes. Yo uso mi inteligencia para proteger a mis seres queridos y desenmascarar a quienes hacen daño a los demás. De las autoridades federales ya han recibido copias de todo. Sus cuentas han sido congeladas hace 20 minutos. Atentamente, Mateo Díaz, el chico al que subestimó. Fernando leyó el correo electrónico 3 veces. Su mente se negaba a procesar la realidad. Un adolescente de 17 años había destruido un imperio construido a lo largo de décadas. Esto no puede estar pasando, murmuró con las manos sudorosas mientras intentaba acceder a sus cuentas bancarias en línea. Acceso denegado. Todas ellas. Fernando, hay más, dijo Víctor con voz casi inaudible. Tienen un vídeo en el que amenazas a la familia, Díaz el día de la destitución. Alguien escondió una cámara en tu oficina durante la conversación. En realidad no había ninguna cámara oculta. Sofía, utilizando el teléfono de Clara, había grabado toda la conversación a través de una llamada abierta que Mateo había recibido en secreto, pero Fernando no necesitaba conocer esos detalles técnicos. El teléfono de Fernando sonó. Era el FBI. Señor Almeida, le habla la agente especial Isabel Torres. Tenemos una orden de registro y confiscación para sus propiedades y oficinas. Solicitamos su presencia inmediata en nuestra oficina para aclarar las acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal e intimidación de testigos. Mientras Fernando intentaba formular una respuesta, Víctor susurró con urgencia. Ya están en la mansión. Sofía está siendo entrevistada por los servicios sociales sobre negligencia parental y ambiente doméstico tóxico. La ironía era deliciosa. Fernando había pasado semanas jactándose de cómo había puesto a esa familia en su lugar, sin imaginar que cada acto de crueldad estaba siendo meticulosamente documentado y convertido en pruebas contra él. Al otro lado de la ciudad, Mateo veía las noticias en el pequeño apartamento que ahora compartía con su madre. Elisa estaba llorando, no de tristeza, sino de orgullo abrumador por el hijo que había convertido una injusticia brutal en una lección de dignidad e inteligencia. «Hijo, ¿cómo has conseguido todo esto?», le preguntó ella incrédula. «Mamá, tú me enseñaste que la educación es lo único que nadie te puede quitar». Fernando Almeida olvidó que la inteligencia no tiene color, clase social ni dirección. Él me subestimó porque solo vio un chico negro de los suburbios. No vio a un programador autodidacta, un estratega nato, alguien que aprendió a convertir cada obstáculo en combustible para algo más grande. La profesora Julia llamó eufórica. «Mateo,
3 universidades ya han llamado ofreciendo becas completas después de conocer tu trabajo de investigación. Harvard, MIT y Stanford quieren hablar contigo esta semana. Rui Cardoso, el abogado, apareció una hora más tarde con documentos oficiales. La familia de Sofía ha solicitado que seas nombrado tutor educativo de ella mientras está bajo la protección del Estado. Ella pidió específicamente que siguieras estudiando con ella. En ese momento, mientras las sirenas resonaban por toda la ciudad en dirección a las propiedades de Almeida, Mateo sonrió con la serenidad de quien había demostrado algo fundamental. La verdadera fuerza no proviene del dinero ni del poder heredado, sino de la capacidad de transformar la injusticia en oportunidad, la humillación en combustible y el desprecio en determinación absoluta. Fernando Almeida había intentado destruir una familia por puro prejuicio y arrogancia. En respuesta, recibió una lección magistral sobre cómo la inteligencia, cuando se combina con un propósito justo, puede derribar imperios enteros construidos sobre cimientos podridos. El magnate inmobiliario que se había despertado esa mañana creyendo que controlaba destinos, ahora se enfrentaba a la realidad de que su propio destino había sido sellado por un joven a que había despreciado como solo otro chico problemático. La diferencia crucial era que Mateo Díaz nunca había subestimado a nadie, y menos aún el poder destructivo de la arrogancia ciega de hombres que confunden el privilegio con la superioridad. 6 meses después de la espectacular caída de Fernando Almeida, la transformación en la vida de Mateo Díaz parecía sacada de una película, pero era absolutamente real. El joven que había sido humillado y expulsado de una mansión ahora caminaba por los pasillos de la Universidad de Harvard con una beca completa en Ciencias de la Computación y Derecho Digital, una doble titulación creada especialmente para él después de que 3 universidades se disputaran su matrícula. «Mamá, mira esto», dijo Mateo mostrando de móvil a Elisa mientras almorzaban en el comedor universitario. El titular del Boston Herald decía: «El ex magnate Fernando Almeida, condenado a 15 años de prisión por blanqueo de dinero e intimidación de testigos». Elisa sonrió, pero su orgullo iba mucho más allá de la caída del hombre que había intentado destruir a su familia. «Hijo, ¿te acuerdas de cuando tenías 8 años y desmontaste aquella radio vieja que traje del trabajo? Claro, te enfadaste porque pensabas que la había roto. Me enfadé porque no entendía que estabas intentando comprender cómo funcionaban las cosas por dentro. Hoy me doy cuenta de que siempre supe que veías lo que otros no podían ver». La historia de Mateo se había convertido en un fenómeno nacional. 3 documentales, decenas de entrevistas y un libro en preparación contaban cómo un adolescente de los suburbios había derribado un imperio construido sobre el prejuicio y la corrupción, utilizando solo su inteligencia, su determinación y una conexión a Internet. Las universidades comenzaron a enseñar el caso Díaz en clases de ética, periodismo de investigación y justicia social. Sofía, ahora bajo la tutela de una familia adoptiva cuidadosamente seleccionada, continuaba sus sesiones de estudio con Mateo a través de videollamadas. A los 16 años, ella se había convertido en una elocuente activista por los derechos de las personas con discapacidad, utilizando su propia experiencia para exponer cómo el prejuicio puede existir incluso dentro de las familias más privilegiadas. «Mateo me enseñó que ser subestimado puede ser nuestra mayor ventaja», dijo ella durante una conferencia en la escuela. «Mientras la gente está ocupada menospreciándote, tú puedes estar construyendo algo que ellos nunca esperarían». Al otro lado del país, Fernando Almeida cumplía su condena en la Penitenciaría Federal de Danbury. Sus cuentas bancarias confiscadas, sus mansiones subastadas para pagar indemnizaciones y su reputación completamente destruida. Sus antiguos amigos de la élite evitaban mencionar su nombre y su propia esposa se había divorciado de él incluso antes de que terminara el juicio, alegando que había sido engañada durante años sobre el carácter del hombre con el que se había casado. En una carta que nunca fue enviada, encontrada por los guardias durante un registro rutinario, Fernando había escrito: «Subestime por completo a ese chico. Pensé que el poder y el dinero serían suficientes para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarme. Nunca imaginé que él tendría la inteligencia y la paciencia para construir mi propia destrucción ladrillo a ladrillo, utilizando mi arrogancia como combustible». La ironía era perfecta. El hombre que había pasado su vida menospreciando a las personas por su color o clase social, ahora compartía celda con exactamente el tipo de personas que siempre había despreciado. Y ellos, a diferencia de él, lo trataban con la dignidad humana básica que él nunca le había ofrecido a nadie. Rui Cardoso, el abogado que había asesorado a Mateo, ahora dirigía el Instituto Díaz Cardoso de Justicia Digital, financiado por donaciones que llegaban de todo el país después de que la historia se hiciera viral. Mateo demostró que en el mundo digital actual la verdad puede viajar más rápido que la mentira y la justicia puede ser más eficaz que la venganza.
explicaba Cardoso en entrevistas. La profesora Julia Martins, que había sido la primera en reconocer el potencial investigador de Mateo, ahora impartía un curso llamado Periodismo Ciudadano y Responsabilidad Social en la misma escuela donde todo había comenzado. Mis alumnos aprenden que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, decía ella con orgullo. Mateo demostró que la edad, el origen o los recursos económicos no determinan la capacidad de marcar la diferencia. 3 años más tarde, durante su graduación magna cum laude en Harvard, Mateo fue invitado a dar el discurso de graduación ante miles de personas, entre las que se encontraba su madre en primera fila. Él compartió la lección que había aprendido aquel fatídico día en la piscina de los Almeida. Cuando Fernando Almeida me miró con desprecio y me dijo que no sabía cuál era mi lugar, tenía razón en un sentido que nunca imaginó. Yo realmente no sabía cuál era mi lugar, porque mi lugar no estaba determinado por la dirección donde nací, el color de mi piel o la profesión de mi madre. Mi lugar estaba determinado por mi capacidad para transformar la injusticia en combustible para algo más grande. La verdadera venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, es construir algo tan extraordinario que se den cuenta de que desperdiciaron la oportunidad de tenerte a su lado. Es demostrar que tu grandeza nunca dependió de su aprobación. El público se puso en pie y ovacionó durante 5 minutos. Entre los asistentes había decenas de jóvenes de origen humilde que se habían inspirado en la historia de Mateo para perseguir sus propios sueños imposibles. Elisa, a sus 62 años, ahora dirigía su propia empresa de limpieza en la que empleaba a otras mujeres de la comunidad con salarios justos y prestaciones completas. Mi hijo me enseñó que nunca debemos aceptar que nos digan quiénes somos, decía ella. Somos nosotros quienes decidimos eso. La historia que comenzó con un heroico salto a una piscina se había convertido en una ola de cambio que se extendió por todo el país. Las escuelas comenzaron a enseñar sobre los prejuicios inconscientes, las empresas revisaron sus políticas de contratación y miles de jóvenes descubrieron que tenían el poder de cuestionar los sistemas injustos. Fernando Almeida había intentado enseñarle a Mateo Díaz su lugar en la sociedad. En respuesta, Mateo le había enseñado al mundo entero que ningún lugar es demasiado pequeño para alguien con la grandeza suficiente como para transformar la injusticia en oportunidad. La lección final era cristalina. Nunca subestimes a alguien que tiene todo por ganar y nada por perder, porque esas personas son capaces de construir imperios desde las cenizas de la injusticia. 10 años después del incidente que cambió todo, Mateo Díaz era reconocido como uno de los jóvenes empresarios tecnológicos más influyentes del país. Su empresa, Justicia Digital, se especializaba en crear herramientas tecnológicas para exponer la corrupción y ayudar a comunidades marginadas a acceder a recursos legales. Sofía, ahora de 25 años, se había convertido en abogada especializada en derechos de personas con discapacidad y trabajaba como socia en la empresa de Mateo. Sus limitaciones físicas nunca habían sido un obstáculo para su mente brillante, y juntos formaban un equipo imparable en la lucha por la justicia social. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, le preguntó Sofía a Mateo durante una conferencia donde ambos hablaban sobre superación y justicia. Mi padre pensaba que te estaba castigando cuando nos prohibió vernos. En realidad, nos dio la motivación perfecta para cambiar el mundo. Elisa, ahora propietaria de una próspera empresa de servicios que empleaba a más de 200 personas de comunidades desfavorecidas, reflexionaba sobre el camino recorrido. Mi hijo me enseñó que la venganza más dulce es el éxito construido con dignidad. En cuanto a Fernando Almeida, había cumplido su condena y salido de prisión convertido en un hombre diferente. La experiencia le había enseñado humildad de la manera más dura posible. En una entrevista años después, admitió: Mateo Díaz me dio la lección más valiosa de mi vida. Me enseñó que el verdadero poder no viene del dinero ni de las conexiones, sino de la integridad y la determinación para hacer lo correcto. La historia de Mateo se había convertido en un símbolo de esperanza para millones de jóvenes que enfrentaban adversidades. Su mensaje era simple pero poderoso: no importa de dónde vengas o cuántas veces te digan que no puedes. Si tienes un propósito justo y la determinación para perseguirlo, puedes cambiar no solo tu propia vida, sino el mundo entero. Y así, lo que comenzó como un acto heroico para salvar a una niña en una piscina se había transformado en un movimiento que inspiraba a generaciones enteras a nunca aceptar la injusticia como algo inevitable. La verdadera moraleja de esta historia no era sobre venganza, sino sobre transformación. Como un joven que fue subestimado por su origen convirtió esa subestimación en el combustible para construir un legado que perduraría mucho más allá de su propia existencia. Porque al final, Fernando Almeida tenía razón en una cosa: Mateo Díaz realmente conocía su lugar en el mundo. Su lugar era exactamente donde había decidido estar,
liderando el cambio, protegiendo a los vulnerables y demostrando que la grandeza no tiene color, clase social ni código postal. Si esta historia de superación y justicia te ha inspirado, recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar las adversidades en oportunidades para crear un mundo mejor. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.